acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a qué. Se los voy a poner en lenguaje cotidiano. Pablo le está diciendo a la iglesia, en cuanto al amor de hermanos fraternal, no tengo que decir nada, porque ustedes ya lo aprendieron muy bien. Yo no sé qué se siente sentir eso, porque aquí todavía tenemos que predicar sobre lo que es el amor fraternal. Pero la iglesia de Tesalónica dice, no hombre, ustedes, o sea, no hay nada que tengo que agregar, ustedes ya se aman bien. Wow, imagínense la iglesia, hermanos. Tenía tanto amor que se servían unos a otros, trabajaban juntos, amaban al Señor, aprendieron del Señor, por lo cual se amaban. Eso es una iglesia muy increíble, hermanos, pero más que nada, a ver, si verdaderamente amamos al Señor, lo que hacemos debe de ser por amor al Señor. ¿Y sabes lo que el Señor dijo? Vean ahí en sus notas, Juan 14:15. Si me amáis, guardad. Déjales hago esta pregunta. ¿Es posible amar a Dios y no guardar sus mandamientos? Yo sé que todos vamos a decir, no. Pero si nosotros conocemos esto y noten, la obra de los tesalonicenses era una obra de amor. Quiere decir que de amor de su corazón estaban haciendo todas estas cosas. Pablo confirma que el amor fraternal entre ellos estaba excelente. Jesús mismo dijo, si verdaderamente me amas, vas a guardar mis mandamientos. Es muy difícil separar amor con obediencia. ¿Puedes amar a Dios y ser desobediente a Él? Pues no puedes. Déjales hago otra pregunta para que la piensen bien, nomás piensen. Aquí les va, ¿listos? Deja que la ardilla dé la vuelta. ¿Es posible amar a Dios y odiar a un hermano? Nomás piénsenlo. Respiren, deja que unos segundos pasen. Ahora, dile a alguien que está sentado de ti que va a aprender algo ahorita. Amén. Díselo. Ay, ya lo dijeron. Conforme primera de Juan, es imposible odiar a un hermano y amar a Dios. ¿Sabes lo que dijo Juan? Dijo, si tú odias a tu hermano que has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto? Ahora, y les vuelvo a decir otra vez, la iglesia de Tesalónica, Pablo les dice, en cuanto al amor fraternal, no tengo que decirles nada, ustedes ya aprendieron bien de Dios. Quiere decir que entre ellos se amaban, se llevaban bien, se estimaban. Hermanos, ahí van, ¿listos? Se aguantaban. Porque no me vas a convencer que la iglesia de Tesalónica era una iglesia perfecta donde todos pensaban igual, sentían igual, les gustaban lo mismo, donde todos eran del mismo temperamento, ya sea todos pasivos o todos extrovertidos. No, pero ¿sabes lo que sí tenían? Amor. Ahora, mis hijos son todos bien diferentes, muy diferentes. Y adivinen que yo amo a todos mis hijos, por más diferentes que sean. Hay unos que cuando se portan mal les digo, no hombre, me recuerdas a tu madre. Esto fue de tu mamá. Amén. Y de una forma u otra, aunque mis hijos son muy diferentes, adivinen qué, les perdono todo, les aguanto todo, sigo siendo buenos con ellos. ¿Saben por qué? Porque les amo. ¿Sabes lo que muchas veces falta en la iglesia? Amor. ¿Por qué es que hay alguien que aquí me puede escuchar que está bien encaprichado con alguien, bien resentido y nomás no puede perdonar por falta de amor? Ya la agarraron. Son bien inteligentes, hermanos. ¿Sí vieron? ¿Sí aprendieron? Muy claro esto. Cuando no hay amor, ¿sabes lo que hay? Repugnancia. Aún ni en foto quieres ver a la persona. Cuando no hay amor, ves la cara y se te revuelve el estómago. Amén. Pero cuando hay amor, ¿sabes lo que haces?
perdonas. ¿Cómo es que esta iglesia pudo hacer tantas cosas para Dios? Porque había amor. Había una obra de amor. Era una obra que se amaban entre ellos, era una obra que amaban a Dios y como amaban a Dios podían hacer muchas cosas para Dios. Sin amor, hermanos, nosotros no vamos a poder hacer muchas cosas como iglesia. Pero noten también, hay una otra tercera obra que vemos ahí. Vemos que era una obra de esperanza. Regresen conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Dice, amor de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 nos dice claramente que esta iglesia tenía una obra por la esperanza que tenían. ¿Cuál es esta esperanza? Dice el versículo 3, en nuestro Señor Jesucristo. Para definirlo más esta esperanza, vean conmigo el versículo 10. El mismo versículo 10 nos dice, ¿cuál es esta esperanza? Y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Se acuerdan esta mañana que hablamos de la parábola de las minas? Y la parábola de las minas nos enseña que Dios se va, pero un día regresa. Y cuando Él regresa, nos va a llamar a cuentas a todos los mayordomos. Pues esta iglesia, hermanos, ¿saben por qué obraban como obraban? Porque esperaban al Señor. Ellos estaban conscientes que el Señor podía regresar o estaban conscientes de que iban a tener que rendir cuentas. Y su obra que ellos hacían era una obra en la constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fe, amor y esperanza son evidencias de nuestra salvación cuando estamos obrando. Y sabes lo que nos va a mantener fiel sabiendo un día a lo mejor tenemos que rendir cuentas al Señor en esta área. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12, noten, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra, ¿qué dice? Obra y el trabajo de que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la que paciencia heredarán las promesas. Hermanos, en Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12, es algo que tenemos ahí mencionado lo mismo, el amor, la fe y la esperanza. Si vamos a trabajar todos nosotros bien, vamos a necesitar estos tres factores, la fe, el amor y la constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque teniendo esas dos cosas, en Hebreos nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Oh, hay mucho hermano flojo, hermanos. Amén. Ese es otro tema. Pero por amor no lo trataré hoy. Pero la Biblia sí dice, si vamos a no ser perezosos, necesitamos la obra de nuestra fe, necesitamos tener obra en amor y necesitamos tener una obra en la esperanza que un día viene Jesucristo. Carlos Spurgeon dijo, la esperanza en sí misma es como una estrella. No se ve bajo el sol de la prosperidad y solo se descubre en la noche de la adversidad. ¿Y cómo necesitamos esperanza? Saben, hay personas en este mundo que hoy sufren de desánimo, de depresión, de ansiedad. ¿Y sabes lo que necesitan? Necesitan esperanza. Si yo me hiciera multimillonario, si pudiera poner en un frasco esperanza y si pudiera vender también paz. Imagínense cuánta gente no viniera a esta iglesia si yo les dijera, vengan a la iglesia y yo les vendo paz. Porque hay muchos que tienen todo menos paz. Hay otros que tienen todo menos esperanza. Igual no tienes paz ni esperanza, tu vida es un desastre porque no sabes ni en dónde aterrizar tu vida. ¿Y sabes lo que dice la vida? Dios ofrece esa paz y esa esperanza. Quizás hay alguien que no tiene a Cristo como Salvador personal y ¿sabes lo que Dios te ofrece hoy? No solo la salvación, pero te ofrece esperanza, te ofrece paz, porque en la presencia de Dios es donde se encuentra la paz.
Hoy, ¿cómo podemos aprender de la iglesia de Tesalónica? Era una iglesia que obraba, pero noten segundo, por favor. También vemos que es una iglesia que daba un ejemplo. La Biblia nos dice en el versículo 5, quiero que vean conmigo, al versículo 7, ¿estamos todos ahí? Porque vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Noten, hermanos, por amor de vosotros, perdón. Noten primero, vemos en qué fue un ejemplo la iglesia. Vean primero, vemos que fueron ejemplo de cómo recibían la palabra. Cómo recibían la palabra. Hermanos, y déjales enseño. Su ejemplo que usted da, cómo recibe la palabra, es más importante de cómo usted piensa que recibe la palabra. Y bueno, ya que estamos aquí, déjales enseño algo bien rápido. Amén. Ahora, eso no es tirarle piedra a nadie, pero van a recibir piedra de todas maneras. Amén. Yo estoy sentado en la iglesia. Noten, por favor, si yo estoy sentado, así todos me ven, van a ver mi panza, a lo mejor no mi persona, pero veo como que estoy muy atento a la predicación o veo que nomás estoy bien relajado. Amén. Hay muchos que están. Luego me dicen, buen mensaje, pastor. Ahora, yo no sé si fue buen mensaje para ponerte a dormir o fue buen mensaje. Amén. Pero ahora, ¿qué tal si yo llegara el día de hoy y les digo, hermanos, pues tengo un tremendo mensaje, me ha conmovido a mí, se los voy a predicar así? Les estoy comunicando que tengo energía para predicar el mensaje. Nuestro nuestro lenguaje corporal comunica siempre algo. ¿Cómo nosotros, hermanos, noten aquí, nos sentamos para recibir la palabra? Es un mensaje en sí mismo. Usted me puede estar ayudando o puede estar estorbando la obra del Señor. ¿Saben con qué? Con cómo recibes la palabra de Dios. La iglesia de los tesalonicenses, dice la Biblia, no, hombre, nuestra palabra no llegó a vosotros nomás en palabra nomás, llegó con poder. La forma que ellos recibieron la palabra fue muy impactante. O sea, no nomás la recibieron como que hay gente que sí le hace aún todavía cuando casi me lleva ahí, ¿verdad? Pero muchas personas, hermanos, noten aquí, fallan desde lo más sencillo de la vida cristiana. ¿Y saben qué es lo más sencillo de la vida cristiana? El escuchar. No tienes ni que enseñar. No te estamos diciendo que camines sobre el agua. No te estamos diciendo que saques demonios. Nomás escuchar. Y todos podemos escuchar. El problema es que no todos escuchan bien. Y aquí viene luego un visitante que viene por primera vez y los visitantes notan todo. Usted ya se acostumbró. Pero los que vienen por primera vez están en todo. ¿Y sabes lo que ven regularmente? Los visitantes, aquel que se está durmiendo. Y yo, hermano, que arrepiéntete. Y hay un hermano siempre. ¿Y sabes lo que hacemos con esta persona que visita por primera vez? En lugar de comunicarle, estás escuchando un mensaje que puede cambiar tu vida. Le estás comunicando, yo vine a la iglesia a tomarme mi siesta. Amén. Y aquí les va. Y si la predicación es importante para ti, ¿por qué va a ser para alguien que visita por primera vez? Si vamos a tener un impacto mundial, tenemos que ser como la iglesia de Tesalónica. Y vemos que ellos recibieron la palabra, eran ejemplo por cómo reciben la palabra. Si recibes bien la palabra de Dios, esto debe de dar fruto en su vida porque estás escuchando bien la palabra de Dios.
Recuerden, hermanos, que en realidad no hay poder en mi palabra, pero en la palabra de Dios hay bastante poder. La Biblia nos dice en Ezequiel 33, para decirles a todos los que se duermen, esto no es un problema nuevo, esto ya es algo que existe en toda la Biblia. Amén. Y aquí les va, noten lo que dice la Biblia en Ezequiel 33, 31 al 33, dice la Biblia. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y en el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, fíjense nomás, hermoso de voz. Bueno, hermoso de voz no soy, y que canta bien, mucho menos cantar bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Y sabes lo triste de esto, hermanos? Que es algo tan sencillo venir a la iglesia y escuchar. Pero aún esto estamos en guerra espiritual, porque aún en lo más sencillo, en lo más elemental de la vida cristiana hay una lucha muy grande. Es por eso que puedes ver películas, puedes ver series sin parar, sin agotarte y poner mucha atención, porque ahí es donde el diablo te quiere. Pero al venir a la iglesia, ahí sí te da sueño. Ahí sí uno se va en otro lado. Estás ahorita en los tacos de la noche. Estás en todos lugares menos aquí, porque la lucha es muy grande, hermanos. En Hebreos 5, versículo 11, quiero que vean, por favor. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos, ¿qué dice? Porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es con los que escuchan mal, los tardos para oír. Y hermanos, nomás escuchen. Yo sé que no todo mensaje que yo voy a predicar va a ser el mejor del mundo. Y yo sé, hermanos, que no todo el tiempo voy a estar aquí entreteniéndolos y haciéndolos reír y haciéndolos sentir bien. Pero les quiero decir, el problema, hermanos, de no poder escuchar es un problema suyo. Porque al final de cuentas, Dios le dijo a Ezequiel, mira, van a venir y van a venir ante ti. Tú les vas a dar mi palabra y ellos te van a tomar como alguien que está contando chistes, pero no lo van a poner en práctica. Pero cuando venga el juicio, van a saber que hubo profeta, que les estaba diciendo. Yo les estoy diciendo, hermanos, porque les amo. Sea quien esté aquí predicando la palabra de Dios, sea quien sea, si la palabra de Dios se está predicando, usted tiene que tener el corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Esto no tiene que ver conmigo. Eso tiene que ver con cualquier persona que esté aquí enseñando la palabra de Dios. Porque no importa quién es. Van a haber buenos predicadores, van a haber unos que apenas la hacen, pero eso no importa. Al final de cuentas, mientras que se predica la palabra, el deber del cristiano es estar atento a lo que Dios tiene que decir. Porque el no hacerlo es hacernos inmaduros. Vean eso en la pantalla. Cuando tienes problemas con el oír, tendrás problemas con el actuar. Siempre es así. No importa qué tantos años tienes en el evangelio, eso no importa. Puedes tener 20, 30, 40 años en el evangelio. Si no escuchas bien la palabra de Dios, no importa, todo tu conocimiento se va a la basura y vas a fallar en las cosas más sencillas. Más sencillas. He conocido gente que tiene versículo tras versículo, capítulo tras capítulo memorizado teología y nomás no puede perdonar. Amén. Y la pregunta es, ¿de qué sirve todo conocimiento bíblico que tienes si en las cosas más sencillas no puedes hacer? Van a haber personas que a un hombre tienen conocimiento de la Biblia, sacan todo tipo de versículos y no pueden tener un buen matrimonio. Yo nomás les estoy diciendo, hermanos, cuando el problema es tu oído, no importa cuánto conoces, tu comportamiento sigue. Por eso el autor de Hebreos les dice, ustedes ya debiendo ser maestros,
se les tiene que enseñar lo más básico. ¿Pero por qué? Porque eran tardos para oír. No estaban recibiendo la palabra. Juan capítulo 5, versículo 24, la Biblia nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree. Noten la importancia de escuchar y la salvación. El que oye mi palabra. Romanos 10, 17, la Biblia nos dice así que la fe es por el oír y el oír. Noten la conexión grande que hay entre el oír y el tener fe. Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente que engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, hoy vivimos en una cultura llena de voces, hay podcasts por todos lados, hay un montón de cosas, montón de voces. Pero noten, hermanos, vean esto en la pantalla, la voz que escuchas determinará el futuro que experimentas. Vamos a decir esto todos juntos, por favor, 1, 2 y 3. La voz que escuchas determinará el futuro. Vamos a hacerlo otra vez todos juntos, 1, 2 y 3. La voz que escuchas determinará el futuro que experimentas. ¿Qué voz estás escuchando? Va a determinar qué viene en tu futuro, porque va a guiarte ahí. Entonces, ellos fueron ejemplo en cómo recibieron la palabra. Noten segundo, fueron ejemplo en cómo seguían a los líderes espirituales. El versículo 6, la Biblia nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, de gozo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, muy poco predico sobre mi autoridad. En realidad, yo nunca tengo necesidad de recordarles que yo soy el pastor y ni tampoco, jamás ha sido mi plan eso. Pero si hay las iglesias unidas, son iglesias unidas a una misma visión. Y como les dije desde el principio, no todos pueden poner su propia visión de la iglesia, se hace un caos. Cualquier organización con más de una sola cabeza se vuelven locos, se comienzan a pelear entre todos. He estado en iglesias donde he tenido que ayudar a iglesias a salir del hoyo porque en tales iglesias, ¿verdad? Todo lo que se hace tiene que ser por voto unánime. Vamos a comprar papel de baño y vamos a debatir sobre qué marca y tenemos que estar todos de acuerdo. No, hombre, están mal, o sea, se vuelven locos en todas estas cosas. He visto iglesias dividirse sobre qué color pintar la iglesia. En una iglesia que estuve, 2 familias se fueron porque el pastor decidió hacer carne y no pollo. El pastor dijo, vamos a hacer carne asada. Y habían 2 familias que dijeron, pues a nosotros nos gusta el pollo. Pues dijo el pastor, no, pero pues vamos a hacer carne asada. Y esas 2 familias se fueron de la iglesia porque iban a hacer carne asada y no pollo. Yo sé que suena bien ridículo, yo sé, hermanos, yo sé. O sea, yo estaba ahí y yo le dije al pastor, déjalos que se vayan. O sea, déjalos que se ahoguen de pollo, lo que vea, o sea, que lo que sea. No, no, son mentiras, vamos a editar esto. Vamos a quitar eso del vivo, ¿verdad? Pero le dije al pastor, no te voy, hombre, que se vaya, o sea, ni al caso. Pero al final de cuentas, hermanos, gente así existe. Amén. Yo no lo podía creer, le dije, pero ¿cómo se van a...? Sí, porque ellos querían pollo y pollo será. Y él dijo, no, pues vamos a tener carne. Y recuerdo que él me llamó anterior y me había dicho, no, es que tenemos familias bien enojadas porque quieren pollo. Yo les dije, no, pues ni que se aguanten, pues qué. No, es que quieren pollo. No, pues diles que no. Y si se van, pues que se vayan, pues que... Pues. Amén. Ahora, si alguien estuviera en un plan así, Dios les bendiga, hermanos, les amo, pero Dios les bendiga. Una vez una hermana me dice, pastor, porque había visitado a alguien en la iglesia, si esta persona viene a la iglesia, yo me voy. Y yo le dije, la vamos a extrañar, hermana. El Señor le bendiga. Y se me quedó viendo. Y pensó que le iba a decir, no la vamos a permitir entrar para que tú no te vayas. Dije, no, Dios te bendiga, hermana. Adiós. Y ella regresó. Y me dice, pastor, o sea, qué gacho. Así me dijo, qué gacho, me dijo. Parece que no te importó. Le dije, no, pues sí me importa, pero yo no voy a dejar que nadie me ande chantajeando. Y a lo mejor tenía razón, pero
cuando alguien juega esta carta de que o esto o me voy, mejor vete. Puedes tener la razón. Puedes, eso no importa. A mí nadie me va a chantajear con eso. Luego, si Dios te bendiga, ¿a quién le escribo la carta de transferencia? Con mucho gusto te la hago. Amén. Para que este problema se vaya a otro lugar. Amén. Y va a ser fácil. Y entonces, hermanos, eso es imposible, pero muchas veces en las cosas más elementales de una iglesia es difícil porque no todos saben seguir. Y hermanos, ser pastor, déjales digo, no es fácil para nada. Yo no lo veo como una ventaja posicional. Incluso muchas veces quisiera decir Luciel o a Erra, sabes que tú sé pastor esta semana. Porque hay muchas decisiones y yo lo veo más en términos de responsabilidad. Sinceramente, todo lo malo de esta iglesia es mi culpa. Todo lo malo. Porque yo soy el líder de la iglesia. Es mi culpa, no puedo culpar a nadie más. Si encuentran cualquier aspecto malo de esta iglesia, va a ser mi culpa. Gracias a Dios, todo lo bueno ha sido por el esfuerzo de todos como equipo. Porque no ha sido porque yo he sido algo grande, sino que como equipo, como iglesia, hemos hecho lo que hemos hecho. Pero todo lo malo ha sido por todo lo que se me ha ido a mí, porque no he puesto atención a los detalles y por todo eso. Así que no es fácil. Muchas veces cuando tengo que poner mi pie abajo, no todos comprenden, porque no todos tienen toda la información que yo muchas veces tengo. Gente muchas veces se ofende por una decisión que tomé, pero ellos ni entienden por qué. Nomás saben que no les gustó algo. Y vienen como toro, así como que si les tuviera y no tienen todo. Y además, no puedo decir todo muchas veces. Lo que sí necesito es que muchas veces confíen que estoy tratando de hacer todo lo mejor posible para guiar una congregación, porque no lo estoy tratando de hacer con un látigo en la mano ni nada así. Para nada, hermanos. Pero sí dice la Biblia en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Yo he descubierto que es muy fácil que gente se sujete a mí cuando les gustan mis decisiones. Pero cuando no les gustan mis decisiones, me recuerdan a mis hijos. Yo le digo a mis hijos, vamos a ir a Disneylandia. Oh, no tienen problema sujetarse. Muy bien, papá, tú eres el líder a donde tú quieras. Amén. Pero cuando les digo, vayan y limpien el cuarto. Ahora comienzan como la nación de Israel a quejarse. Pero vean esto, hermanos, no es fácil seguir cuando quieres lidiar. Quiero que piensen en esto, unos segundos. No es fácil seguir si usted está pensando, yo quiero tomar la decisión en todo. Se ponen a jugar un juego de jalar la cuerda, a ver quién gana. No es fácil seguir cuando estás más interesado en poner tu liderazgo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, describe el trabajo del pastor y la Biblia dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, note, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están de vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice? Y esa es la responsabilidad de toda persona que está en ministerio, ve su responsabilidad y le das como que tiembla. Yo veo eso. Pensar que un día voy a estar ante el Señor y voy a tener que rendir cuentas de la iglesia, eso causa de ser sobrio. Pero rápidamente en el Nuevo Testamento, vean en sus notas, emplean tres términos que describen el trabajo pastoral y los tres se usan en este pasaje. Vean primero, anciano. La palabra anciano tiene que ver con la madurez de la persona que debe de estar funcionando como pastor. No está hablando necesariamente anciano de una persona de tercera edad, está hablando de anciano, una persona madura. Segundo, vemos que también hay otra palabra que describe la obra del pastor y es la palabra apacienta. Apacienta el rebaño de Dios, emplea el verbo griego poimaino,
que significa pastorear. Literalmente esto significa de apacienta, de guiar, así como un pastor guía a la congregación, dice, el pastor debe de apacentar la iglesia. Tercero, vemos que usa otra palabra para describir el trabajo del pastor, y esa es la palabra cuidado, o más bien la palabra, sí, cuidado de ella. O en otras palabras, apacentea la grey que Dios está entre vosotros, cuidando de ella. Y esta palabra cuidando de ella es traducida del griego episkopotens, ahí lo pueden tratar de leer ustedes, que significa supervisar. Ahora quiero que vean eso. Entonces la Biblia dice que yo debo ser como la persona madura que está guiando, es la persona madura que está apacentando, que está pastoreando, que está guiando, esta persona madura que está cuidando del rebaño. Son trabajos muy, hermanos, muy grandes, pero es así como Dios lo diseñó. Incluso cuando habían problemas en las iglesias, Pablo le dijo a Tito, noten en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses, ¿qué dice? El Tito, bueno, él iba a decir el pastor, el Tito como pastor, tenía que corregir lo deficiente en una iglesia. Dice, y establece ancianos, pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ese es el trabajo, hermanos, y es difícil, pero noten, si vamos a hacer una iglesia que trabaje bien, vamos a hacer una iglesia unida, que sabemos seguir, así como la iglesia de Tesalónica. Noten tercero, vemos que fueron ejemplos en cómo sufrían por Cristo. La Biblia nos dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, sufrieron al recibir el mensaje de Cristo. La Biblia nos dice, hermanos, que siempre la persecución va a ser una prueba de nuestra fe verdadera. En Mateo 13:21, en la parábola del sembrador, dice la Biblia, pero hablando de los que reciben la palabra, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir ¿qué dice? O la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Y hay muchos que así inician con mucha fe, pero luego viene persecución familiar, persecución del trabajo, de la escuela, y muchos desvanecen. Segunda de Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Entonces la iglesia de Tesalónica, hermanos, fue una iglesia que obraba, una iglesia que daba un ejemplo. Tercero, vemos que era una iglesia que influía a otros. Que eso es lo más importante, hermanos. Queremos influir, pero tenemos que pagar este precio, tenemos que trabajar, tenemos que dar un ejemplo, tenemos que hacer todas estas cosas para poder influir. El versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que ¿qué dice? Ser ejemplo, hermanos, es algo que todos podemos ser. Amén. Para ser ejemplo no tienes que ser inteligente, no tienes que tener doctorados, nomás tienes que ser consistente. Y ellos fueron ejemplos. Los jóvenes pueden ser ejemplo. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:12, que es el lema para el grupo de los universitarios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que dice, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La Biblia dice que todos podemos hacer un ejemplo, y hermanos, eso es lo que queremos ser. El ejemplo es de que nosotros podemos dar un ejemplo en cómo recibimos la palabra de Dios. Puede ser un ejemplo. Mire, hermanos, a lo mejor no conoces mucho de la Biblia, pero si sabes poner atención, estás siendo de bendición a alguien más. Si nomás sabes poner atención, si nomás sabes tener los ojos abiertos. Yo les doy el permiso, hermanos, pónganse tape así para detener el ojo, aunque te veas como un experimento de ciencia, pero saben, una conferencia, estaba en la República Dominicana, volamos toda la noche. Yo muy pocas veces he contado las veces que he cabeceado en un servicio.
Y hermanos, cabeceé. Volé toda la noche. Llegamos apenas, literalmente con la ropa que yo tenía puesta en el avión, después de salir aquí un domingo en la noche, un lunes en la noche, llegué, nomás me puse la corbata y entramos al servicio. Y era como el tercer mensaje ya de la mañana, yo estaba sentado escuchando y recuerdo que hice, yo no. Tanto que he regañado a Edgar y Uciel por cabecear, le dije, yo ya destruí mi plataforma aquí, les dije, le tengo que confesar que, y saben que nomás al pensar en eso, estaba bien frustrado conmigo mismo que me desperté. Yo estaba con que, no puede ser que cabeceé. A nosotros nos llamaban la atención, ¿no, hombre? Un día estábamos en Capilla y el pastor Chapo vio uno allá, y tú allá que estás atrás, y todos pues, nomás así no podíamos ni respirar, que estaba cabeceando, tú allá, y todo el mundo estaba así, pero el que cabecea es el único que no respondía porque él estaba muy dormido. Dice, ¿qué, estás a gusto? De cuando le pegaron para que, ¿estás a gusto? ¿Quieres una cama? Le dijo que te quieres acostar. El pobre hermano trabajaba toda la noche, y él estaba ahí, hermanos, y nosotros con pánico estábamos así. El doctor Gage, que nosotros le decíamos que era mitad hombre, mitad bestia, así, mitad máquina, ¿verdad? Él manejaba toda la noche, se levantaba en la mañana, corría 5 millas y todavía llegaba a la escuela. Era un hombre increíble. Una vez cabeció. Y estaba en Capilla, él no estaba predicando, él estaba tomando notas, sino más le hizo así. Cuando le hizo así, todos en Capilla hicieron. Estamos viendo un momento histórico. Hermanos, ahí mandamos por un tubo el que estaba predicando y estábamos viendo al doctor Gage. Por primera vez lo vimos cansado. Cerró los ojos y cuando él escuchó porque él lo escuchó, estoy seguro que lo escuchó y el predicador a lo mejor estaba confundido, ¿qué? O sea, ¿qué dije? ¿Verdad? Y era porque cabeció. Y abrió los ojos y estábamos todos viéndolo a él. Sí es ser humano, pensamos nosotros. O sea, sí es. La mejor forma, hermanos, de ser líderes de nuestros hogares es siendo un buen ejemplo. La mejor forma de influenciar en la iglesia es ser un buen ejemplo de lo que tú quieres ver en ellos. Sé un buen ejemplo. Todos podemos ser un buen ejemplo. Y para terminar, la iglesia, vemos la iglesia, número 4, era una iglesia que alcanzaba a otros. El versículo 8 nos dice finalmente, nos dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué emocionante fue para mí ver a mi hijo Luis allá en Disneylandia testificar ahí con una católica, estaban ahí bien agarrados. Y qué bendición fue que a través de esto conocimos una familia que casualmente estaba en línea con nosotros, que era también de Hermosillo. Y mi hijo Luis ahí debatiendo, compartiendo el evangelio y a una familia de Hermosillo escuchando. Cuando le preguntamos de dónde era, mi hija Sofía va inmediatamente a correr, abre tu celular, abre la página de la iglesia, síguenos para que escuches predicación. Y los hizo que nos están siguiendo. Ojalá que estén escuchando. Y comenzaron a seguir. ¿Y por qué? Porque queremos que la fe se dé. Además, hermanos, en la tecnología que vivimos hoy, deberían de compartir todos ustedes lo que ponemos en las redes sociales. A menos que se avergüence de Cristo. Pero compartan predicaciones. Si comparto algo que puede ser de bendición, compártanlo, porque estamos compartiendo la fe. Y compartir digitalmente es una forma muy barata de divulgar la palabra. Amén. Y sean atentos a esto. O sea, compartan, que otros vean. La hermana Mirna siempre comparte mensajes en todos sus grupos. Muchas veces ponen malas cosas y otros. Una vez me puse a ver y no, hombre, hay gente que tira y otros que están más calmados, pero siempre comparte, siempre.
He visto réplicas de mi mensaje de unos 3 minutos que ella sube en páginas de vendedores de bienes y raíces, de un montón de cosas. Ahí están las predicaciones. Ahora, no sé si es la mejor forma de hacerlo, pero lo está haciendo. Amén. Se está dando la palabra. Y lo que yo estoy diciendo, hermanos, es de que tenemos un mensaje que dar y lo podemos compartir tan fácil hoy en día. Haciéndolo digitalmente nunca va a ser un sustituto por tocar puertas, pero simplemente es una manera de cómo dar la palabra. En Hechos 1:8 la Biblia nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? La iglesia de Macedonia. Muéstrame a alguien que tiene fe, amor y esperanza y vas a ver a un cristiano que se le hace fácil hablar de Cristo. No nos sorprende que esta iglesia compartía con todo mundo su fe. En Hechos 5:42 la Biblia nos dice de la iglesia primitiva, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué, y todos los días. Si tu fe, noten hermanos, no te mueve a tomar acción, no es una fe que vale la pena imitar. Amén. Aprendamos, hermanos, de esta iglesia. ¿Cómo estás en tu obra? ¿Cómo estás en tu ejemplo? ¿Cómo estás en tu influencia? ¿Influyes correctamente a otro? ¿Estás alcanzando a otro? Eso es bien importante. Si vamos a impactar a todo el mundo, pues tenemos que ser una iglesia correcta. Y si somos una iglesia correcta, el impacto viene por